Si puede presentarse, ¿cuántos años tiene y de dónde es, maestro? Soy Vladimir Ibarra Velázquez, tengo 40 años y soy originario de León, Guanajuato. Ok. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la música? Fue durante la preparatoria que me inscribí a un taller de guitarra clásica y a la rondalla. Ambas eran cosas que me ofrecía la preparatoria en la que estaba estudiando, que de hecho es de la UG también, ¿no? Pero sí fueron dos talleres en los cuales pude iniciarme. ¿Quién te enseñó el oficio de ser músico y por ende influyó para que te dedicaras a ello? Un primer maestro que tuve fue Carlos Ramos y él fue egresado de aquí, de esta misma institución. Después conocí a Mario Ortiz, que él era apenas un poco mayor que yo, pero ya estaba él estudiando aquí, ¿no? Pero ya cuando quise profesionalizarme fue que me acerqué a Juan Carlos Laguna, un guitarrista que es originario de la Ciudad de México, pero que venía a Guanajuato a dar cursos una vez al mes aproximadamente. Entonces ahí fue donde ya él me dijo, vente a estudiar conmigo a Ciudad de México. Y ahí fue como un cambio importante. Ok. ¿Tuviste apoyo de tu familia o alguna institución educativa o gubernamental? En principio sí tuve apoyo de mi familia, moral y económico, pero realmente sí tuve necesidad de un apoyo financiero más concreto. Entonces, en el estado sí encontré una opción, es una institución que se llama Educafin, Mm. que me ayudó como a financiar esa parte. Entonces, sí, durante unos 4 años, yo creo, de mis estudios, tuve ese apoyo. Es una beca financiamiento, una beca talentos, algo así se llamaba. Entonces, eso me ayudó bastante. ¿De dónde son o fueron sus primeros maestros? Como bueno, estos que te comenté, Carlos Ramos, Mario Ortiz, aquí en el estado, pero ya cuando terminé la preparatoria, tenía 18 años y era tiempo de escoger De una aquí de la carrera. capital eran. Oh. Ellos dos son de aquí, de Mm. la capital. Bueno, no, Carlos Ramos es de León, Mario pues, es de aquí de Guanajuato. Y y ya a la hora de verdad concretar el estudiar la carrera, fue que me mudé a Ciudad de México para estudiar allá con la guía de Juan Carlos Laguna en la UNAM. Entonces ahí fue donde ya me encaminé hacia allá. ¿Y de dónde era Juan Carlos Laguna? De Ciudad de México, él es originario de ahí. Ok. ¿Qué libros te formaron y quiénes te los dieron? Fíjate que libros como tal no podría citar hacia algunos, ¿no? Eh, en la carrera tuve otros maestros que sí influenciaron mucho en mi formación. Un maestro en particular, Roberto Ruiz Guadalajara, profesor de materias como historia del arte, historia de la música, pero él tampoco usaba un libro de texto así concreto como para que nosotros lo estuviéramos revisando, sino que él hablaba de muchos libros y de muchas referencias en torno al arte y así. Entonces yo más bien hablaría de, por ejemplo, de él como una gran influencia en mi formación, ¿no? Además, claro, de otros maestros de armonía o de solfeo, pero eran maestros que diseñaban sus propios textos y nos los compartían, sus propios compendios de materiales, como que ellos mismos nos daban eso, así un compendio así de fotocopias, a su vez eran extractos de otros libros, pero eso es más la formación como yo la tuve, no tanto seguir un solo o unos solos libros. No tengo libros realmente de mi licenciatura o así que la tuviera ahí junto en mi escritorio o algo y que pudiera citarte. Ninguno. Eran siempre eso, como compendios de varias. Por ejemplo, un maestro que tuve, el de armonía y de análisis y no sé qué, él se formó en Rusia, en el Conservatorio de Moscú. Entonces él traía mucho material de allá, por ejemplo, nuestras hojas de análisis hasta traían los nombres en ruso. Entonces, digamos, de alguna forma, eran textos que provenían de esa formación que este maestro tuvo. El maestro que tuve yo de solfeo, igual, extraía sus materiales didácticos, pero de diferentes fuentes. No era como que vamos a ver el Pozzoli todo, de principio a fin, hasta que acabemos. No.
Ujú. Incluso la materia de guitarra, el maestro no era como que, vamos a ver, escuela razonada de la guitarra, libro uno. Y en el siguiente semestre vamos al libro 2. En el siguiente semestre vamos al... O sea, no, siempre fue extractos de varios y varios materiales. Ok. ¿Quién influyó en su vida para dedicarse a ser docente? A ser docente. Pues diría que el ejemplo que tuve de Juan Carlos Laguna sí fue muy importante porque él, pues bueno, tiene una carrera totalmente hecha en el ámbito del concertismo, muy activo, y cuando me acerqué a él, pues estaba siempre de giras nacionales o internacionales, pero también era un docente muy, muy completo. Y eso es raro, casi siempre alguien que se dedica tan intensamente al concertismo, la docencia es algo secundario, casi siempre, el 90% de las veces. He visto casos de intérpretes brillantes, quienes la docencia es como, pues, como su sueldo seguro, su actividad ahí nada más, ¿no? Ujú. Pero no era el caso de Juan Carlos. Juan Carlos sí era alguien que de verdad como que se interesaba por la docencia y por tener un lenguaje propio de darte herramientas teóricas a la hora de recibir la enseñanza de parte de él. Entonces yo creo que ese es un ejemplo importante que tuve, ¿no? Para a su vez yo mismo tener esa motivación a enseñar y enseñar de la mejor forma y con herramientas. No quiere decir que yo tenga formación pedagógica en enseñanza musical, esa es otra carrera, esa es otra área. Pero al menos el modelo que tuve sí fue de alguien que era muy completo, muy balanceado, alguien que combinaba muy bien la docencia con la parte de la actividad artística. ¿En qué año comenzó a ser docente? Fíjate que empezar en 2012, 2012. En aquel momento todavía no terminaba mi etapa de formación. Justo en 2012 empecé el posgrado, la maestría, entonces los estaba combinando un poco. Entonces podría decir que no estaba tan de lleno en la docencia porque seguía formándome, pero ya más de lleno te podría decir que a partir de 2017, 18 ya fue que estuve más de lleno en la La docencia. maestría la está haciendo en la universidad. La terminé en el 2015, luego empecé el doctorado, y ya pero ya yo ya estaba más integrado aquí a la universidad, ¿no? Entonces, por eso diría que de eso, de 2018, cuando ya había terminado la maestría y el doctorado lo estaba iniciando, pero eh, era a distancia y en línea, y es una investigación que desarrollas tú mismo, entonces no era Ujú. como que tuviera que estar yendo a la escuela constantemente, ¿no? Por eso es que pondré esa fecha de ¿Dónde estudió sus posgrados? allá mismo, en la UNAM. Muy bien. Sí. ¿En qué año entró como docente del departamento de Amencia? ¿El 2017-18? Sí. En su trayectoria como docente, ¿cuáles son los momentos que considera como sus logros personales y profesionales? Como docente, pues bueno, sí me referiría, por ejemplo, a alumnos que he logrado llevar a la titulación. Pero bueno, a mí me tocó una etapa todavía en donde era el examen, o sea, la titulación, sí había un acto, ¿no? Donde el alumno presentaba un concierto, había una sesión de preguntas y respuestas, entregaba un documento escrito a propósito de la titulación. Pero eso cambió creo que en el 2020 o no sé cuándo, que ya la modalidad de titulación tuvo otras formas. Entonces ahí yo ya, por ejemplo, ya no me ha tocado hacer ese tipo de seguimientos, ¿no? Sino que doy mi clase hasta el último semestre y ya les pierdo la pista y a veces ya me he enterado como que no, sí, ya me titulé por promedio o por titulación automática o algo así, ¿no? Entonces me quedaría más con ese tiempo en el que las titulaciones había ese punto de llegada que era muy claro, la fecha del examen de titulación con un concierto, un programa que íbamos trabajando al paso de los semestres, e incluso hasta yo les daba un tiempo fuera de la clase, fuera del semestre para revisar el material. Entonces hay como 3 titulaciones en las que estuve muy implicado, muy de cerca con los alumnos trabajando eso. Entonces
hablaría de esos casos, cuando la modalidad de titulación era esa. Exacto. Y como última pregunta, ¿qué desafío tiene en la docencia actualmente frente a las nuevas generaciones de estudiantes? Fíjate que el principal desafío que yo veo es, eh, diría que es como una especie de, como que los alumnos actualmente no saben exactamente para qué están estudiando esta carrera. Creo que no hay una visión clara de hacia dónde van con esta carrera, ¿no? Y no tanto porque a lo mejor el ámbito laboral no sea poco o algo así, que a veces ese puede ser un problema, ¿no? Que la relación ámbito laboral y formación no estén a la par, sino que yo de verdad, los chicos que están entrando, las nuevas generaciones entran y no están empapados de cuál es la actividad profesional en torno a la cual se están formando. O sea, me he topado pues que no, luego no hablamos el mismo lenguaje, no hablamos el mismo, eh, sí, el mismo lenguaje. O sea, no sé, cuando yo era estudiante, de verdad yo ya estaba como muy empapado de 10 15 20 nombres de figuras que tenían que ver con mi profesión y hacia donde yo me dirigía. Yo quiero ser como, yo quiero desarrollar una carrera así. Yo quiero tocar este tipo de música y así, ¿no? Obviamente en el camino te vas formando y vas desarrollando pues tu propio camino, pero al menos de inicio tienes referencias. Y siento que las generaciones de ahora ya no tienen esas referencias, o sea, luego yo les pregunto y ya no saben ni quiénes son los que son pilares, digamos, de, de nuestras áreas, ¿no? Entonces el chico está estudiando, pero yo siento que ni siquiera sabe para dónde va o para qué está estudiando, porque no tiene ni siquiera claras cuáles son las referencias que debería de tener. Y yo creo que eso es un círculo vicioso, porque entonces se pierde motivación al no saber hacia dónde vas. Es como que un poco qué hago aquí, ¿no? Como que se vuelve en una inercia estudiar por estudiar, pero no hay. Yo trato un poquito pues de inculcarles y de compartirles, oye, escúchate esto eh, sí, o sea, escúchate esto y esto y esto, pero como que realmente no terminan de conectar con la idea, entonces como que va muy lenta la cosa en ese aspecto, ¿no? Entonces, a veces pasan semestres y los chavos, o media carrera incluso, y todavía no veo claro que sepan por qué están aquí estudiando, ¿no? O sea, no sé, cuando yo empecé hice el examen de admisión, de verdad habíamos 300 aspirantes, ¿no? De los cuales solo había lugar para unos 15 18 20. Obviamente esos 15 18 20 son gente que ya saben muy bien hacia dónde va y se nota a la hora que están tocando y se nota que están bastante encarrilados ya, ¿no? O sea, y yo siento que ahorita, por ejemplo, ya no es así, ¿no? Entran acá los que sea que entren, aquí o acá o en cualquier universidad, pero no saben bien, no están perfilados correctamente, ¿me explico? Entonces como que ese es el problema y yo más grave que encuentro, como una especie de exceso de información al que tenemos acceso hoy en día, pero ya por lo mismo perdemos el filtro y ya no sabemos qué es lo que nos podría encarrilar a la razón de por qué estamos estudiando estas carreras, ¿no? Yo añadiría una última pregunta. Si tuviera de frente a ese maestro que lo formó, que lo educó, diríamos nosotros nuestro padre en la música, ¿no? ¿Qué le preguntaría para conocerlo más? Mm, ¿Qué le preguntaría para conocerlo más? Pues es que es un caso bien particular, mi maestro, el que tuve, porque ah, o sea, era una figura de referencia en todos sentidos, ¿no? O sea, alguien como muy centrado, muy mesurado, muy prudente, o sea, con un montón de cualidades que, este, o sea, como que ahí había algo así muy especial, ¿no? Una concordancia entre su persona y su persona artística y su carrera.
Entonces, ¿qué le preguntaría? O sea, podría ser muy simple como, ¿cómo le hiciste para? Pero en realidad es como un proceso muy individual de cómo es cada persona. Y me acuerdo que él me decía que estudiaba mucho en su juventud. Me dice, no, yo cuando tenía entre 16, 17, 18 años, yo estudiaba muchísimo. O sea, no, pero sería una respuesta muy básica, ¿no? Estudiar mucho cuando eres joven. Pues eso tal vez no. Pero tal vez le preguntaría así como, mm, pues en el caso de él, ¿cuáles fueron la forma en la que él encontró su propia voz como intérprete? Que yo creo que es como una de sus cualidades, ¿no? Es un intérprete que se distingue de otros, ¿no? Que hizo su propia carrera con sus propias características, o sea, es alguien que desarrolló una propuesta muy individual, muy especializada. Pues yo le preguntaría, o sea, como en su caso, cómo le hizo para encontrar ese camino y de encontrar su propia voz. Porque yo creo que es un problema muy, muy actual, ¿no? Que ya hay muchos intérpretes, incluso muchos muy, muy buenos, pero como que todos se parecen mucho unos a otros, todos tocan más o menos lo mismo, de la misma forma, entonces al final todos vienen siendo un poco iguales, ¿no? Pero el caso de este maestro que te digo que tuve, él no, o sea, replicar su carrera sería casi imposible porque él fue encontrando su propio camino. Entonces ahí la pregunta sería cómo le hizo él para ir encontrando su propio camino en la carrera. Igual podría ser azaroso y te decir, pues quién sabe, así se dio, ¿no? Ujú. Pero a lo mejor tiene alguna respuesta más concreta, ¿no? De a lo mejor libros o a lo mejor un evento en particular y como que eso ya lo llevó por un camino. O sea, y a lo mejor hay gente que no, que pues, transitan la carrera y están un poco en todo y terminan y un poco en todo y pues nunca encuentran su propio camino, ¿no? Pero yo creo que le preguntaría eso, cómo le hizo él para encontrar su propia línea como, como artista, ¿no? Que ese es el gran reto que casi todos tenemos, ¿no? Muchas gracias, maestro.